Hola gente, estamos siguiendo con nuestro estudio de la vida, el ministerio de Pablo conforme a la línea de tiempo, cronológicamente analizando lo que está pasando con el apóstol Pablo durante su vida, antes de su conversión, durante su conversión y después de su conversión. Y estamos aquí en esta parte de nuestro estudio analizando la revelación que Dios le dio a Pablo. Ya vimos su conversión, estamos hablando de su revelación, qué es lo que hemos visto, ok. En los últimos videos hemos visto mucha información. Esta parte densa, la parte pesada de este estudio, pero está bien porque estamos llevándolo suave, llevándolo despacio, y aquí estamos para agregar una cosa más y ya terminar con esta parte, porque hemos visto que Pablo recibió lo que él está llamando el misterio, y cuando estamos hablando de la revelación que Pablo recibió, él dice, Efesios 3, del 1 al 9, que es nuestro pasaje de plena mención, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces sabemos que Pablo recibió lo que él llama el misterio, que es el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. También dice lo mismo aquí, que la dispensación del misterio, Dios le dispensó, es la dispensación, le dispensó el misterio que era escondido desde los siglos en Dios. Ok, esto es lo que acabamos de analizar en los últimos videos, el misterio de Cristo. Y el misterio, vemos que por esta palabra que en Efesios 3:6 define para nosotros qué es el misterio. Pablo dice que el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, primero vimos que Dios le reveló a Pablo lo que él llama el misterio de Cristo, y este misterio tiene que ver, o sea, consta de dos verdades que son dos caras de la misma moneda. Aquí tengo coherederos, copartícipes. Esto de co, están en cooperación, están coherederos, copartícipes. Entonces, en conjunto con los judíos, los gentiles. Ahora, todos tenemos acceso directo a Dios, y luego miembros del mismo cuerpo, que esto no se reveló antes. El nuevo nacimiento obviamente se reveló en el Antiguo Testamento desde Deuteronomio 30 y las profecías como vimos en Ezequiel 36, 37, miembros que uno llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. Es nuevo con Pablo, nuevo con Pablo. Entonces, en esto, bueno, quería explicar solo un poco de por qué estoy juntando estos dos conceptos. Cuando vemos esto en Efesios 3, 6, Pablo dice que el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Obviamente, coherederos y copartícipes tienen como dos sentidos diferentes. Coherederos, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa. Somos copartícipes de la promesa en que, tal como el judío participa en la promesa que Dios hizo en el pacto de Abraham, con Abraham y su descendencia física a través de Isaac y Jacob, la nación de Israel, nosotros los gentiles nunca formábamos parte de lo que Dios estaba haciendo con Israel a través de los pactos de promesa. Pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto palestino, pacto de David, nuevo pacto, todos estos 5 pactos. Nosotros éramos ajenos a estos pactos, como dice Pablo en Efesios 2:12. Ahora somos copartícipes con los judíos en la promesa en Cristo Jesús. O sea, tenemos acceso directo a lo que es la promesa que Dios le dio únicamente a los hijos de Israel. Y luego, cuando vemos de eso que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, no estamos profundizándonos mucho en eso de coherederos, ¿ok? Coherederos, ¿ok? En primer lugar, somos coherederos con Cristo, coherederos con los judíos en Cristo si ellos se convierten, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo Jesús, ¿ok? Eso es Romanos 8:17, si quiere un lugar en donde empezar a ver eso de coherederos, ¿ok?
Si somos fieles a Dios, vamos a recibir una herencia. Es una herencia que solo recibe el primogénito, pero Dios nos adoptó a nosotros. Nosotros nacimos como hijos, no somos hijos adoptados. Recibimos la adopción de hijos. Entonces nacimos como hijos, ahora recibimos una adopción legal para que podamos recibir una herencia y tal como el primogénito, Cristo Jesús. El que tiene el derecho de primogenitura es el que recibe la herencia. Bueno, es todo otro estudio, es todo un estudio aparte. Pero lo que quisiera destacar con esto de coherederos y copartícipes es que nosotros los gentiles hemos recibido algo especial en esta época. Y es lo que vemos en Hechos 28, que es el último capítulo del libro de Hechos. Pablo está en Roma, ok, obviamente Pablo en la isla de Malta y luego pasa a Roma, llega a Roma, está encarcelado y luego cuando él llega a Roma lo que quiere es juntar a los principales de los judíos para predicarles a Cristo, anunciarles lo que es el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo Jesús y lo que él hizo como Dios en la carne. Para salvar a los judíos. Entonces es por eso que Pablo dice que el evangelio es el poder para salvación a todo el mundo, primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios presentó este evangelio, ¿okay? El mensaje a los judíos primero y luego nosotros llegamos debido a lo que vemos en Hechos 28. Y creo que es fácil de recordar, es el capítulo 28, versículo 28, y después de presentar el evangelio, de presentar a Jesucristo como el Mesías, como el hijo de Abraham, el hijo de David, a estos judíos en Jerusalén, los judíos rechazan con su apatía, su indiferencia, como muchos hoy en día, es que ni le viene ni le va. Entonces rechazan esto y Pablo dice, okay, algunos se sentían a lo que se decía, otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí, es como que vamos a ver, es que ni le va ni le viene. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y les regaña por el rechazo. Que así es el rechazo desde Jerusalén, ahí en los primeros capítulos de Hechos, del 1 al 7, los principales de los judíos en Jerusalén rechazaron el mensaje oficialmente matando a Esteban y luego después en Hechos del 8 al 28 vemos a Pablo pasando por Asia Menor hasta un poco de Europa y en Italia. Y está anunciando siempre en las sinagogas a Cristo Jesús. Y lo que vemos es siempre los judíos rechazan el evangelio. Entonces Pablo va a los gentiles, pero primero a los judíos, luego a los gentiles. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos Dios está dándoles a los judíos una oportunidad más de arrepentirse, de recibir a Jesucristo como su Mesías prometido y así recibir el reino. Pero es que vez tras vez, es que constantemente los judíos rechazaron el mensaje de Cristo Jesús, de Jesús siendo el Cristo el Mesías. Y Pablo dice, el último grupo de judíos que Dios alcanza en el libro de Hechos hasta que traza la línea y dice, no, ya los judíos no voy a tratar con ellos hasta después de la época de la iglesia. Dios traza una línea. Es por eso que es el último capítulo en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que tiene que ver con el fracaso de Israel delante de la presentación de Jesucristo como su rey prometido. ¿Okay? Y dice, ve a este pueblo, ¿okay? Hechos 28-26, diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan del corazón y se conviertan. Pacto palestino, Deuteronomio 30. Vean la importancia de este pacto y lo sane, ¿ok? Según el nuevo pacto y el Nuevo Testamento de Cristo Jesús. 28, uno de los versículos más importantes en la soteriología de los gentiles, o sea, nuestra salvación, la doctrina de nuestra salvación. Sabed, judíos, ¿ok? A los principales de los judíos, vosotros sabed, pues, que a los gentiles es enviada, ¿qué? ¿Todo el nuevo pacto? No. ¿Qué es lo que los gentiles recibimos? Esta salvación de Dios. Ellos oirán
Entonces, la salvación que Pablo acaba de ofrecerles a los judíos es la salvación, es la salvación que hemos visto prometida desde Deuteronomio 30, aún desde Génesis capítulo 12 con el pacto de Abraham y la promesa de Abraham, es el perdón de pecados y la vida eterna. Okay, como en Deuteronomio 30, versículo 6, como hemos visto, la circuncisión del corazón que resulta en vida, es vida nueva, vida del alma. Y comparamos esta escritura con Ezequiel 36 y 37, la profecía del valle de los huesos secos. Es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios morando en el espíritu de uno. Esta es la salvación que Dios nos ha traído a nosotros los gentiles. Nada más, nosotros no hemos recibido todo el nuevo pacto, nosotros hemos recibido esta salvación. Nada más, ¿ok? Es mucho, yo no estoy quejándome, ¿ok? Es mucho, es por gracia, por medio de la fe. No tenemos que guardar la ley de Moisés. No estoy quejándome, pero estoy trazando la línea como para decir, esto es lo que Dios ha llevado a los gentiles. Nosotros no hemos recibido todas las bendiciones y todas las promesas que Dios ha hecho con Israel. Israel siempre es el pueblo escogido de Dios. Israel siempre es el mero centro del plan de Dios. Cristo Jesús, el Hijo de David, es el rey que va a sentarse sobre el trono de David en Jerusalén, de la tribu de Judá, sobre la nación de Israel. Y la nación de Israel, con Cristo Jesús, el Hijo de David, como rey, va a reinar sobre todas las demás naciones que Dios va a dividir en 12. Ok, cada tribu sobre una división de los gentiles. No, Israel es el mero centro del plan de Dios que Él está llevando a cabo en la Biblia. Es el programa del reino. Y la nación de reyes y sacerdotes es Israel, no nosotros. Dios ha traído a nosotros esta salvación y es una salvación muy particular, muy bien definida, es esta salvación. Pero aquí está la referencia, como vimos, a Romanos 11, especialmente del 16 al 24, que tiene que ver con los gentiles. Ya estamos injertados en este árbol del plan de Dios que Él está llevando a cabo, la raíz que es la promesa que Dios ha hecho en el pacto de Abraham con Abraham y su descendencia física. Nosotros hemos recibido esta salvación directamente. No tenemos que convertirnos en judíos prosélitos para llegar a tener la salvación. No. Dios ha llevado a nosotros porque Israel lo rechazó. Dios llevó a nosotros, trajo a nosotros esta salvación, la salvación que Dios le ofreció a la nación de Israel. Entonces, cuando estamos hablando de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, vea, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tiene que pensar en esto. Nosotros los gentiles ahora, por un tiempo, solo durante la época de la iglesia, tenemos acceso directo a la salvación que Dios le ofreció, le prometió a la nación de Israel por medio de los pactos de la promesa. Nosotros somos ya copartícipes en Cristo Jesús, porque Cristo es que ellos rechazaron a Cristo. Cristo dice, está bien, yo voy a ir a los gentiles. Entonces va a los gentiles y nosotros no tenemos que convertirnos ahora en judíos prosélitos para gozar de la salvación, pero es esta salvación. Dios no está haciendo nada como nuevo con nosotros, que a veces como que llegamos, y yo he oído esto mucho entre aún la gente que se escucha en podcast y los judíos ortodoxos, y ellos dicen que no tenemos el judaísmo y el cristianismo. Pues disculpen, el cristianismo forma parte del judaísmo. Es que nosotros vinimos de la religión de los judíos. Nosotros, la salvación que nosotros gozamos, que hemos recibido, es la salvación que Dios le prometió, que le describió, le prometió y le profetizó a Israel. Este nuevo nacimiento, usted dice, ay, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es algo que Dios le prometió a Israel en el libro de Ezequiel. Es para ellos. Y nosotros, debido a su rechazo, Dios nos dio esta salvación para provocarles a celos. Esta es la referencia aquí.
Ok, es la misma salvación que Dios ofreció a los judíos, la llevó a los gentiles, a nosotros, es con base en el pacto de Abraham, condicionada por el pacto palestino, conseguida por el nuevo pacto, pero no todo el nuevo pacto, es la parte del nuevo pacto que tiene que ver con el perdón de pecados y la vida nueva. Nada más es esta salvación, perdón de pecados, vida nueva. Eso es lo que hemos recibido y no tenemos que llegar a ser judíos como para gozar de esta salvación. Esta salvación. No, ¿por qué? Porque nosotros ya por medio del evangelio de Pablo somos copartícipes de la promesa. Copartícipes con los judíos para provocarles a celos. Es como Dios dice. No, los hijos de la casa no querían la torta de cumpleaños. Entonces está bien, yo voy a llevar la torta a los niños de los vecinos. Entonces ellos van a gozar de la torta que tenían para los cumpleaños de mis niños. Mis niños no los querían porque son unos malcriados. Entonces voy a llevarlos allá para provocar a mis hijos, provocarles de celos. Esto es lo que Dios está haciendo. Nosotros somos los gentiles, los perros. No, la Biblia se escribió por judíos. Cada autor de los 42 y 43 diferentes autores de la Biblia son judíos. ¿Ok? Judíos de alguna manera vienen de esta raza, ¿ok? Entonces, no crea que usted es especial, no crea que nosotros los gentiles somos especiales, ¿ok? Somos especiales en el sentido de que hemos recibido una bendición increíble, pero no porque lo merecemos, no por lo que merecemos el infierno. Nosotros hemos recibido lo que hemos recibido, esta salvación, para provocar a Israel a celos, Romanos 11:11. Entonces no es debido a lo que Dios nos ama tanto que nos dio. No, es que Dios ama tanto a Israel, ¿ok? Por su propia elección, que quiere provocarles a celos para que se arrepientan, ¿ok? Y tengan una devoción singular a Él, hacia Él, para seguirle. Eso es lo que Dios quiere. Entonces está utilizando a nosotros mientras tanto y nosotros estamos gozando de la salvación que Dios le prometió a la nación de Israel y la hemos recibido gratuitamente en Cristo Jesús por medio del evangelio de Pablo. Entonces estoy juntando estos dos conceptos, coherederos y copartícipes, solo para enfatizar este asunto de que ya nosotros, tal como los judíos en el Antiguo Testamento tenían acceso directo a Dios por medio de todo su sistema de sacerdotes, levitas y los sacrificios y todo. Ellos eran la cabeza de las naciones. Ahora nosotros ya estamos ahí con los judíos, todos, judíos gentiles, todos los que estamos en el mundo hoy en día tenemos acceso directo a Cristo Jesús. Y luego, después de nuestro arrebatamiento, no será así. No será así, va a ser un plan un poco diferente. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de esto, el misterio, esta es la revelación que Dios le dio a Pablo en Hechos o en el monte Sinaí de Arabia, entre Hechos 19 y Hechos 9:19, 9:20. Consta de estas dos cosas. Primero, el misterio. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Misterio qué? Fue escondido y ahora que los gentiles esto y copartícipes miembros misterio. Pero dice que esto viene por medio del evangelio. Pues, ¿cuál evangelio? El mensaje de las buenas nuevas de la salvación. ¿Cuál evangelio? Entonces, esta es la otra parte que vamos a ver que forma parte de esta revelación. El misterio y el nuevo evangelio. Misterio, nuevo evangelio. Esta es de que consta la revelación. Entonces, tal como Dios le dio el misterio, el conocimiento del misterio de Cristo a Pablo por revelación, también le dio el nuevo evangelio a Pablo por medio de la revelación. Porque Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12. Y aquí es donde vamos a empezar esta parte de nuestro estudio. Y vea. Antes de ya meternos en los detalles, leamos el versículo, el pasaje otra vez, lo hemos leído antes, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿ok? Yo sé que yo he estado, yo he estado diciendo esto desde el principio de esta serie, de que muchos dicen, solo hay un evangelio, solo hay un evangelio. Y si usted dice que hay dos evangelios o más de un evangelio, usted es anatema, porque Pablo dice en Gálatas 1 que es anatema. No, Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 1 que hoy día
hoy día, después de esta transición, hoy día, después de Hechos 28, hoy solo hay un evangelio. No estamos predicando el evangelio del reino que los judíos estaban predicando desde Deuteronomio 30 y el pacto palestino. No estamos predicando el mismo evangelio que estaban anunciando los profetas del Antiguo Testamento. No estamos predicando el evangelio que estaba anunciando el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. No estamos predicando el evangelio de los 12 ni de Cristo Jesús, porque estaban anunciando el evangelio del reino. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Este no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es el evangelio anunciado por Pablo. Porque Pablo es el nuevo apóstol que Dios levantó para llevar el evangelio, nuevo evangelio a los gentiles. No es según hombre. Pablo no recibió el evangelio de ningún hombre porque ningún hombre sabía de este evangelio antes. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces necesitamos hablar acerca del evangelio que Dios le dio a Pablo. El evangelio que Pablo dice que es mi evangelio. Y tenemos 4 cosas que queremos ver. Vamos a ver solo estas 2 cosas ahora, porque definir el evangelio honestamente es muy fácil. Okay, muy fácil, pero quisiera como que darles unos nuevos conceptos, como siempre, ok, con base en, es que yo me imagino, yo quisiera mostrarle este pasaje, ok, en Hechos 8, vamos a ver y analizar en detalle ese encuentro de Felipe con el eunuco de Etiopía. Y yo quisiera mostrarle algo y me tiene que decirme, no sé, si usted lo ha captado antes, si usted lo ha visto antes, porque es algo que nos acostumbramos a leer la Biblia y siempre tenemos en mente lo que siempre hemos creído, siempre nos han enseñado y pasamos por encima de cosas que debemos observar en detalle. Entonces esto va a ser como la carne de esta parte de nuestro estudio y luego vamos a retomarlo en el siguiente video pues con esto de que Hechos 10 y Cornelio y el nuevo evangelio llega a los gentiles por medio de Pedro, ok, y luego obviamente se revela plenamente a Pablo en Hechos 9. Entonces creo que tenemos un video más y luego vamos a meternos ya de la revelación de Pablo y ver la predicación de Pablo en el primer viaje misionero y ver cómo la oposición empieza a montarse. Entonces, hablando de esto del evangelio de la gracia, que este evangelio anunciado por Pablo es un evangelio nuevo porque él lo recibió por revelación. Se define en cuál pasaje, ok, obviamente 1 Corintios 15, si queremos definir el evangelio que Pablo predicaba, tenemos que ir a 1 Corintios 15, ¿ok? Entonces, fíjese en lo que dice el pasaje. Es bien conocido. Lo hemos ya leído varias veces en este estudio y yo sé que usted lo sabe. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, obviamente, si queremos definir el evangelio de Pablo, aquí está. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Y luego, siguiente página, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene los 3 elementos del evangelio de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, que eso es muy importante. Vea, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta palabra aquí es sumamente importante, ¿ok? Sumamente importante. Este es el evangelio que Pablo recibió por revelación. El evangelio que él predicaba durante todo su ministerio es el mensaje que consta de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, ¿ok? Recuerden lo que hemos visto, ¿okay? Lo que hemos visto en la primera parte de nuestro estudio, aquí viendo el bosquejo del estudio, la dificultad de la diferencia. Aquí vemos la definición del Evangelio de Pablo y luego pues Lucas 18. ¿Qué dice Lucas 18, 31 al 34? Tomando Jesús a los 12, son sus discípulos. Ellos han pasado ya años con Cristo Jesús, escuchándole, recibiendo sus enseñanzas y siguiéndole todos los días. Dice, aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es lo mismo que Pablo dijo que era su evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Exactamente lo que él dijo acá. Después que le hayan azotado, le matarán para pasar los 3 días en el sepulcro, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los 12, nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía. Esto es nada nuevo para nosotros en este estudio. ¿Qué estaban anunciando? ¿Cuál era el evangelio de los 12 en este tiempo? El evangelio, estaban anunciando el reino a Israel, llamando a los judíos al arrepentimiento y a la devoción única a Dios, seguirle con base en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Esto es repaso para nosotros. O sea, antes estaban predicando el evangelio del reino. Okay, y el mejor ejemplo de esto es el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3. Okay, siempre vuelvo a este pasaje, Hechos 3, del 19 al 21. Es claritico en este pasaje el mensaje de salvación, lo que es el evangelio, el contenido del evangelio, el mensaje de los seguidores de Cristo antes de Pablo. Dice que Pedro está predicando a los judíos, ¿ok? Dice, vosotros, hermanos, está predicando a los judíos, arrepentíos y convertíos. Es el lenguaje del pacto palestino. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, ¿ok? Eso es una promesa y provisión en el nuevo pacto para Israel. Está anunciando la salvación de Israel. Pero dice, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es la restauración de lo que Dios quiere. Es el milenio, es el reino mesiánico. Y que Él envíe a Jesucristo, segunda venida. No están predicando 2000 años de una época de la iglesia. Estaban predicando el regreso, el retorno inmediato de Cristo Jesús, que os fue antes anunciado. Versículo 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios prometió y estableció desde antes en los pactos de la promesa, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, no están anunciando a Cristo Jesús como el gran sustituto. Están anunciando a Cristo Jesús como el rey que los judíos crucificaron. Entonces, esto nos deja en un lugar en donde tenemos que definir bien lo que estamos observando. ¿Ok? Y si hay alguna cosa en lo que voy a decir en cuanto a esto del evangelio de Pablo y la definición del evangelio de Pablo, es esto. Entonces, es que lo escribí como para que uno puede simplemente leerlo, ¿ok? Y pensarlo. Lo nuevo del evangelio de Pablo es la muerte sustituta de Cristo Jesús. Y yo sé, man. Muchos, ok, solo escuche la voz de gritos, ven, diciendo que Greg es un hereje, es ese hombre que cree que nadie sabía nada de la muerte sustituta de Cristo Jesús antes, ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Voy a mostrarle qué dice la Biblia, ok. Pero vea, esto es lo que estoy diciendo. Antes, ok, antes la crucifixión y la muerte de Cristo se presentaban como el resultado de la rebelión de Israel, algo del cual los judíos debían haberse arrepentido. Antes de Hechos 8, que es el pasaje que vamos a analizar ahorita con Felipe y el eunuco, nadie estaba anunciando la crucifixión y la muerte de Cristo como un sacrificio sustituto. A ver si puedo encontrarlo. Vean lo que Pedro está diciendo, ¿ok? Justo antes de su presentación en este pasaje famoso, ¿ok? Pedro es que Pedro y Juan están en el templo y Dios a través de ellos sana a un hombre que es cojo de nacimiento. Dice que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Están en el templo viendo esto. Pedro respondió y empieza a predicar al aire libre.
al pueblo varones israelitas, está predicando a los israelitas porque está en el templo, no está predicando a los gentiles, no están en el templo. ¿Por qué os maravilláis de esto? O porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, refiriéndose a los pactos de promesa, es Abraham, de Isaac, de Jacob, porque las promesas que Abraham recibió pasó a Isaac y a Jacob. ¿Ok? No a los musulmanes, no a Islam, no a Ismael. Lo siento mucho. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ellos están anunciando la crucifixión, la muerte de Cristo, como el resultado de la rebelión de Israel, algo del cual los judíos debían haberse arrepentido. Jesús, ¿ok? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué está regañándoles? Utilizando la crucifixión de Cristo Jesús para decir, ustedes son culpables. ¿Ok? Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. ¿Ok? De los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, crucificado a su Mesías. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De haber crucificado a su Mesías, a su Rey prometido. Es que Cristo Jesús, el Hijo de Abraham, Cristo Jesús, el Hijo de David, Cristo Jesús que, vivió una vida sin pecado, es que sanaba a los enfermos, a los leprosos, a los cojos, resucitó a los muertos. Y ellos lo sabían y lo crucificaron de todos modos. Y Pedro dice, debe arrepentirse de eso. Entonces, no está anunciando a Cristo como un sacrificio sustituto. Está anunciando el reino con base en Cristo Jesús siendo el Mesías prometido. Y llamando al arrepentimiento y a la conversión, llamando a los judíos con base en el pacto palestino al arrepentimiento por el hecho de haber crucificado a su Mesías. ¿Ok? Entonces, vea algunos pasajes de eso. ¿Ok? Como dije, en esto, cuando Pablo dice, este es mi evangelio, y él empieza, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo, yo pequé. La paga de pecado es muerte. Yo tengo que morir. Yo violé la ley por la infracción de la ley, que es pecado. Por la infracción de la ley soy culpable. ¿Ok? El alma que pecare, esa morirá. Eso se estableció desde Génesis 2:15 al 17, cuando Dios dijo a Adán, si usted come de ese árbol, va a morir. Indefectiblemente, chao, chao. ¿Ok? Entonces comió y murió. Así de sencillo. Nosotros pecamos, infracción de la ley, violamos la ley y ya, condenados a muerte. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. Entonces, el evangelio de Pablo tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo Jesús. Ahora, los judíos estaban bien acostumbrados a la muerte sustituta para la salvación. Porque por todo el Antiguo Testamento, a través de todos los sacrificios del libro de Levítico, esos sacrificios de holocaustos y expiación, día de expiación, y todas las ofrendas que ellos tuvieron que seguir ofreciendo, eran sacrificios de sangre inocente de animales. Y lo que Dios está diciendo aquí, a través de la revelación que le dio a Pablo, está cambiando de testamento. El Antiguo Testamento, es todo este conjunto de los sacrificios de animales inocentes, derramando sangre inocente. ¿Por qué? Porque tiene que derramar sangre del que es culpable de muerte. Nosotros merecemos la muerte, tenemos que morir, pero Dios había aceptado al animal inocente en el lugar del pecador. En el Antiguo Testamento, Pablo está diciendo que ya Dios no está aceptando a los animales. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sacrificio de Cristo que murió por
nosotros. Esto es lo nuevo. Eso es lo nuevo. ¿Ok? Entonces, está poniendo a Cristo Jesús no como el Mesías, rechazado, crucificado y muerto, quien Dios resucitó, obviamente, pero está predicando a Cristo como el gran sacrificio, el último sacrificio que reemplazó todos los sacrificios de los animales que ya no valen. Es Cristo que murió por nosotros, nuestros pecados, en nuestro lugar, nuestro sustituto. Es como, son las buenas nuevas en Cristo Jesús. Pero vino primero, todo este mensaje vino primero por medio de Pablo. Entonces, veamos algunos pasajes. Seguro de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Es un versículo bien conocido. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, no pecó ni una vez. Por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado. O sea, Cristo tomó el lugar del pecador para que el pecador pudiera tomar el lugar de justicia en él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó el lugar del pecador, ahora el pecador puede tomar el lugar de Cristo. Es una sustitución. Cristo llegó a ser nuestro sustituto. Nosotros violamos la ley. Somos culpables, merecemos la muerte. Cristo nunca violó ninguna ley. Inocente. Sin embargo, murió como pecador, sufrió toda la ira de Dios que tiene para los pecadores cuando estaba clavado en la cruz. Murió por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pagó la deuda, ¿ok? La paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. Cristo murió y pudo resucitar porque pagó toda la deuda. Toda la deuda. Se canceló. Él pagó todo delante de Dios. Entonces pudo resucitarse porque ya no hay más que hacer. La muerte no tiene poder sobre él. La paga del pecado es muerte y Cristo pagó toda la deuda. Entonces pudo resucitarse. No conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, justicia de Dios en él. Es una sustitución. Nosotros violamos la ley, Cristo pagó la multa. Así de sencillo. Otro pasaje, Hebreos 2, ¿ok? Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte sustituta de Cristo Jesús. Es nuevo con Pablo, ¿ok? Nuevo con Pablo. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Antes bien, no es este, aunque este es un buen versículo. Es que tengo la referencia apuntada mal. Tengo el versículo, creo que es el mismo, okay, pero leamos este versículo, es bueno. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, esto es lo que estamos tratando de hacer con estos videos. Es lo que yo estoy tratando de hacer. Ok, estos videos obviamente son videos de mis estudios. Y esto es lo que estoy tratando de hacer, es crecer en gracia y conocimiento. Entonces, mientras que crezca un poco de conocimiento, pues lo que quisiera es compartirlo con ustedes. Ok, entonces, a ver, ¿dónde está? Segunda de Pedro es que, pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Dónde es esto, man? ¿Dónde es? Es que no está en este capítulo. Ok, ok, voy a hacer esto. Vea. Porque es un buen versículo. Ok, muy buen versículo. Biblias. Vamos a ir aquí, Biblia. Entonces, vamos a ver que Cristo padeció. Entonces, Cristo padeció. Primero de Pedro 3:18. ¿Qué es segundo de Pedro? Ok, es primero de Pedro 3:18. Ok, pues aquí. Entonces, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Esta es la salvación por la sustitución que antes, como dije, este es lo que tenemos aquí.
Antes de la nueva revelación que Dios le dio a Pablo, antes la crucifixión y la muerte de Cristo se presentaban como un resultado de rebelión. Entonces Israel, Dios le regañaba a Israel por haberlo hecho a través de la predicación de los apóstoles y fue algo del cual los judíos debían haberse arrepentido. Antes de Hechos 8, nadie estaba anunciando la crucifixión y la muerte de Cristo como un sacrificio sustituto. Así de sencillo. ¿Ok? Lo siento mucho. Yo sé que podemos ir al Antiguo Testamento ahora con todo lo que es la luz de la revelación de los escritos de Pablo y después, digamos, todo el Nuevo Testamento. Con la luz del Nuevo Testamento que alumbra el Antiguo Testamento, podemos ver mucha profecía y mucha indicación, mucho de lo que Dios tenía ya escrito acerca de la muerte sustituta de Cristo Jesús. No estoy diciendo lo contrario, pero no se ve sin la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento alumbra el Antiguo Testamento y nos da todo este conocimiento. Es que lo abre en sus tipos y cuadros, lo abre en las profecías, tanto las profecías de palabras como profecías en tipos y cuadros. Es increíble, es sumamente, pero sumamente bonito lo que Dios ha hecho con la Escritura. Pero no caigamos en los errores de los anacronismos. ¿Okay? Cuando estamos leyendo como los evangelios, no tenían la revelación del Nuevo Testamento. La mayoría del libro de Hechos no tenían todo el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que fijarnos como en nuestra línea de tiempo, que es la herramienta más efectiva para evitar este tipo de errores anacrónicos. Entonces utilizar la herramienta y ubicarnos en la historia, decir qué es lo que tenían de revelación, qué es lo que tenían en contexto acumulativo, qué es lo que tenían en aquel entonces, y ver el contexto histórico de lo que está pasando. No es tan difícil, es simplemente poner cosas en la línea de tiempo. Ok, entonces, veamos este asunto en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gracia, el evangelio de la gracia. Esto es algo que Pablo dice, lo he recibido, no, es lo he recibido por revelación, el evangelio anunciado por mí, no es de ningún hombre, y no lo recibí de hombre, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es algo nuevo, ok, es algo nuevo. Ya hemos definido el evangelio de Pablo, que tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo Jesús, su sepultura y su resurrección. La resurrección es como la garantía, es el comprobante de que Cristo pagó la multa por todos. Si todavía hubiera una multa, una parte, un pecado que Cristo, por el cual Cristo no pagó, él no pudo haberse resucitado, porque la muerte tiene control sobre los pecadores. ¿Ok? Si usted peca, tiene que morir. Si usted peca, va a morir. ¿Ok? Pero si usted no peca, no va a morir, porque es inocente. Cristo murió por todos nosotros y pudo resucitarse porque pagó toda la deuda. Entonces, la resurrección 3 días después de su muerte es una garantía, es un comprobante, comprueba el hecho de que Cristo pagó la multa entera. Entonces, nosotros ahora podemos anunciar con toda confianza y con toda autoridad que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Nada de esto de los calvinistas que vienen con su doctrina doctrina católica de que Cristo murió solo por los elegidos. Mentiras. Me están bajando la obra de Cristo Jesús, de donde debe mantenerlo. Entonces, nada de esto. Cristo murió por todos. Si alguien quiere aprovecharlo o no, Cristo hizo su obra. Cristo lo hizo. Entonces, hablemos de la introducción, porque yo digo que Dios reveló plenamente el evangelio y el misterio a Pablo, ahí en Hechos 9, entre el versículo 19 y el versículo 20. Pero antes Dios daba pistas, ¿ok? Usted puede ver ciertas pistas de lo que estaba pasando. Entonces, el evangelio de la gracia, el evangelio de Pablo, él dice, mi evangelio, ¿ok? Se introduce primero, antes de Pablo, se introduce en Hechos 8 con Felipe y el eunuco, ahí en Hechos 8, capítulo 8.
no se revela plenamente. Vamos a ver que es como un par de hombres palpando en la oscuridad, ¿ok? Como que, ahí está un pasaje. ¿De quién está hablando? Pues creo, ahí vamos a hablar de Cristo, ¿ok? Es bien interesante. Pero no se revela plenamente. Esto sucede con Pablo, ¿ok? Pero en Hechos 8 vemos el comienzo de lo que estamos llamando la transición. Recuerde, Hechos 1, todavía están predicando el evangelio del reino a los judíos, pero los judíos en Jerusalén, en estos primeros capítulos, rechazan el mensaje de Cristo Jesús siendo el rey, el Mesías, el Cristo, y aún matan al mensajero, el pobre Esteban, en Hechos capítulo 7. Con esto empieza una transición. Y la transición se termina hasta Hechos 28, cuando Pablo dice, no hombre, hasta aquí llega esta salvación, va para los gentiles. ¿Ok? Y Dios pone de lado a los judíos, a la nación de Israel por unos 2000 años hasta 1948. Y esto es como escatología y eventos por venir y vamos a hablar de esto luego. Pero en el libro de Hechos vemos una transición suceder, una transición tomar lugar por el rechazo, por el gran fracaso y la falla de los judíos, de la nación de Israel. Entonces el libro de Hechos, disculpen, otra vez, es que siempre me han enseñado, siempre han dicho, ok, a pesar de lo que dice la Biblia, el libro de Hechos no trata principalmente del comienzo de la iglesia. Es que egoístas, man. Este egocentrismo y narcisismo del gentil hoy en día es increíble. Amadores de sí mismos, dice en 2 de Pedro, 2 de Timoteo, capítulo 3. Así son los líderes de la iglesia hoy en día, amadores de sí mismos. Hoy, el libro de Hechos es el libro de nosotros los grandes y bonitos gentiles delante de Dios y todo lo que Dios quiere hacer para nosotros, los perros. No. Mira, el libro de Hechos es el libro que trata del fracaso de la nación de Israel delante del segundo ofrecimiento de Cristo Jesús como su Mesías prometido, como el rey de David. Rechazaron el evangelio del reino, rechazaron al rey y así rechazaron el reino. Y debido a esto, secundario, ¿ok? Usted tiene el lugar segundo, nosotros, segundo lugar, que es primer perdedor, ¿ok? Israel tiene el primer lugar. Israel es principal. Israel es el medio centro de lo que Dios está haciendo. No nosotros. El libro de Hechos trata de Israel. No de usted, no de nosotros. Trata del fracaso de Israel y debido a su fracaso, ¿ok? Debido a su fracaso, como vimos en Hechos 28, debido a su fracaso y su falla, la salvación que Dios le ofreció a ellos, lo trajo a nosotros para provocarles a ellos a celos. Siempre Israel tiene primer lugar. Nadie más, man. Nadie más. Ok, entonces el libro de Hechos, vemos una transición debido al rechazo de Israel. Ok, es de Israel a la iglesia. Israel tiene primer lugar. Primero los judíos, luego los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel tiene preeminencia. Pero es una transición debido a su rechazo. Dios lleva el evangelio, el nuevo evangelio de la salvación en Cristo Jesús a la iglesia. Entonces vemos una transición de los judíos a los gentiles. Y vemos una transición del evangelio del reino, que era el evangelio del pacto palestino, al evangelio de la gracia, que es el pacto de Pablo, que es el evangelio de Pablo que él recibió en el monte Sinaí en Arabia entre Hechos 20 y 19 y Hechos 9, 20. Es algo que yo no sé, man. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo para que se quede grabado, man? ¿Sabe? Yo, tengo ganas de hacer un estudio del libro de Hechos. Yo tengo un estudio del libro de Hechos en mi página web. Y está bien, solo es que yo como que quería enfocarme más en como algo práctico, como una aplicación práctica para el evangelismo. Y me gusta, obviamente, me gusta. Como quisiera formar parte de una iglesia que quiere evangelizar intencionalmente.
Y eso es lo que intentamos hacer en Costa Rica, en la Iglesia del Este. Entonces yo hice ese estudio del libro de Hechos, pero quisiera hacer como un estudio doctrinal del libro de Hechos. Para ponerlo todo en contexto, es un libro fenomenal, igual que el libro de Mateo. Mi amigo, el pastor de la iglesia Filadelfia en Monterrey, México, Alberto, él estaba llevando un estudio de Mateo que es muy bueno, muy bueno. Si usted quiere un buen estudio expositivo del libro de Mateo y la transición y todo lo que está, toda la doctrina de Mateo, Filadelfia, Monterrey, México es una buena serie. Pero Hechos, quisiera montar uno de Hechos porque es muy importante. Pero es una transición. Entonces hay una transición tomando lugar en el libro de Hechos, ¿ok? Del Evangelio del Reino al Evangelio de Pablo. Y empieza justo después del rechazo de los judíos en Jerusalén, en Hechos 7, empieza en Hechos capítulo 8. Entonces esto es lo que quisiera compartir. Hechos capítulo 8, ¿ok? Porque matan a Esteban. Esto es lo que vimos. Entonces, Esteban puesto de rodillas, pobrecito, durmió apedreado. Y en Hechos capítulo 8, Pablo está persiguiendo a la iglesia y todo. Pero lo que quisiera destacar es esto por acá. Felipe y el etíope, ¿ok? Es un pasaje como, no tan largo, pero es bastante. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Sabes? Estamos ya, no sé. Bueno, hagamos esto. Yo voy a parar el video acá, ¿ok? Porque ya llevamos como 50 minutos. Parece que he dicho suficiente, ¿ok? Entonces yo honestamente trataba de mantener estos videos dentro de 20 minutos y obviamente yo como los judíos he fracasado, ¿ok? Pero una hora yo creo es suficiente. Entonces voy a parar aquí y arrancar otra vez. Entonces voy a subir este video que tiene que ver con la definición del Evangelio y luego vamos a retomar este asunto de la introducción del Evangelio, ¿ok? Ya vimos la definición del Evangelio. Voy a empezar el siguiente video con la introducción de esa introducción del Evangelio en Hechos capítulo 8. ¿Cómo es que Dios empieza la transición del Evangelio del Reino al Evangelio de la Gracia? Porque sabemos que no se había revelado plenamente en Hechos capítulo 8. Nadie sabía nada de la revelación que Dios le dio a Pablo del misterio del nuevo Evangelio. Sin embargo, Dios introduce, ¿ok? Introduce los elementos del nuevo evangelio. Y es por eso que es una transición del evangelio del reino al evangelio de la gracia. Está tomando lugar empezando en Hechos capítulo 8. Entonces, en el siguiente video, como dije, vamos a retomar este asunto. Entonces, paro aquí y nos vemos en el siguiente.